Ok. Bueno, aprendices, entonces arrancamos ya con la sesión de hoy. Bien. Bueno, vemos aquí el sondeo. Vemos que participaron creo que 12 personas. Vamos a ver que nos cargue acá el sistema. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Carlos, buenas noches. Bien. Ok, entonces comencemos. Bien, dice aquí. A la pregunta, ¿es correcto afirmar que la forma de nuestro diseño incide en el mensaje que éste comunica? Y por lo tanto se debe definir la geometría de los elementos del diseño, asegurándonos de que el mensaje transmitido sea correcto. Algo así era lo que decía. Bueno, todos coinciden en que es verdadero. No sé, creo que ahí ya hay unanimidad, ¿no? O sea, entonces efectivamente, cada uno de las características de los diseños que hacemos está comunicando algo. O sea, si utilizamos determinadas formas geométricas o una tipografía en particular, los colores que usamos, el formato, la alineación de los objetos dentro del diseño, todo está contribuyendo a la conformación del mensaje que estamos transmitiendo. Entonces digamos que no tenemos que prestar atención a cada uno de esos elementos, ¿no? O sea, creo que ahí estamos de acuerdo todos en eso. Bien, dice acá. Mediante la repetición puedo reforzar un elemento o estilo en mi diseño, dando unidad estética y permitiendo al lector familiarizarse con lo que estoy presentando. Bueno, aquí hay alguien opinó que eso era falso. No sé los presentes qué opinan respecto a esa pregunta o a esa afirmación. Yo por mi parte creo que es verdadero porque finalmente es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, si uno a fuerza pues repitiendo sí, memoriza. Bien, ok, eso efectivamente pues aplica para la educación, ¿no? O sea, repetir es una manera de reafirmar un conocimiento. A nivel de diseño, repetir cosas también reafirman elementos de la identidad. Entonces, por ejemplo, Profesor, sí, dime Carlos. eh, resulta que pues yo como le comenté cuando hablamos personalmente, Sí. yo no he estudiado nada de diseño. Ah, no te Yo preocupes. en sí de diseño no sé nada. Yo soy músico y escritor. Pero entonces yo contesté la encuesta y pues hay unas cosas que pues la verdad, desde mi punto de vista me parecieron pues como obvias, ¿sí? Razonables, claro. O sea, desde el punto de la música, esto también aplica. O sea, cuando tú estás... Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, pues obviamente que yo respondí que era verdadero, Ujú. lo que dice el compañero, con la repetición se reafirma un poco de cosas Exacto, y la práctica, pues, cuando tú escribes un compás y o sea, por ejemplo, en la estructura de una canción de rock o de pop, por ejemplo, hay unos compases que son como los que corresponden a las estrofas y esa misma estructura se repite y uno ya identifica que eso es una estrofa.
y luego hay una que es unos compases que son como del estribillo o el coro, que es otro, y cuando entra un solo de guitarra, pues que es una estructura única, pues es un elemento como disruptor, ¿cierto? De la continuidad de la melodía, pero detrás está esa repetición de la melodía base, que es lo que le da unidad a la canción, digamos. Entonces, no sé, ¿cierto? Sí, De alguna manera. es cierto. No, no, Ok. pero, Resulta que pues la música también tiene como algo parecido como a la escritura, igual ujú, que la pintura, porque pues son artes, tiene como la escritura un comienzo, un nudo, un desarrollo y así ajá, sucesivamente, como ustedes dicen, en sí, una canción. Eso hablando coloquialmente porque sé que no es claro, término técnico. exactamente. Pero entonces yo lo asumí como la repetición, digamos, no la repetición que usted me dice de una estrofa de la canción, sino como si la tengo que estudiar toda la canción. Eh, digamos, comienza a tocar una canción no es de primerazo, no puede ser exactamente perfecto. Claro, sí, sí, estás La tocando, repite y la repite y la repite ajá, y pues va corrigiendo errores. Pues al final obviamente que va a tocar o va a sonar la interpretación que ellos dieron. sí, o sea, tú digamos que lo viste desde el mismo ángulo que John, y es que repetir como una manera de estudiar, de repasar, de afianzar. Ujú. Bien, digamos que yo a nivel de diseño pues no se refiere mucho a eso, sin embargo está relacionado, o sea, cuando ustedes ven siempre las botellas de Coca-Cola con etiqueta roja, les están repitiendo en la mente la imagen corporativa de Coca-Cola, ¿sí? Y la forma de la botella. Entonces, inclusive ustedes encuentran una botella en la calle sin etiqueta y sin tapa, y ustedes saben si esa botella es de Postobón o es de Coca-Cola o de qué marca es. ¿Por qué? Porque a fuerza de repetir, de ver las botellas de manera repetitiva, uno termina asociando la forma de la botella con la marca, los colores con las marcas, ¿sí? O sea, uno no... si ustedes de lejos ven un local que se ve como de comida y tiene amarillo con verde, pues definitivamente creo que primero piensan en Subway que, que en Cocorico, ¿sí? Y si ven amarillo con rojo y como una M mayúscula grandota, eso ya es McDonald's. Podría ser otra cosa, ¿no? Pero ya a fuerza de repetición se han metido dentro de la mente de los usuarios, del- de las personas, las marcas, ¿no? Las identidades. Entonces, lo mismo ocurre cuando diseñamos, por ejemplo, o sea, si ustedes ven un periódico, si ustedes analizan el diseño que tiene el espectador y el diseño que tiene el tiempo, van a ver que siempre la portada del tiempo sigue un mismo patrón, o sea, hay una repetición en el diseño, porque eso hace parte de la identidad del periódico. La tipografía que utilizan, ¿no? Ellos no están cambiando de letra para cada edición, sino que repiten y repiten, siempre utilizan el mismo tipo de letra. Eh, bueno, y así pues hay muchos ejemplos. La forma en la que yo refuerzo una identidad o un estilo de diseño es repitiendo. Profe, perdón, eso Ujú. también aplicaría como la misma forma que esas marcas hacen sus locales. Por decir algo, Exacto, un McDonald's casi siempre es la misma estructura exacto. o un Subway. Ajá, exacto. O sea, las franquicias de cualquier marca tienen dentro del contrato que uno firma, digamos, si tú quieres montar un McDonald's, entonces, listo, tú pones la plata para comprar las mesas, armar la cocina, los uniformes de los meseros, de los cocineros, todo. Pero todo tiene que cumplir con las directrices que dicta McDonald's
para que se repita siempre y todos los locales se vean iguales o muy parecidos. ¿Sí? Entonces todo eso hace parte de lo que es o sea, la repetición como una forma de reforzar y de hacer que la gente se familiarice con tu imagen o con la imagen de la marca o la imagen de un producto. ¿Sí? Eso Eh, pasaría con Nike y Adidas, creo yo. sí, o sea, digamos que a nivel de logotipos, por eso es que es importante tener un logo, o sea, cuando uno define un logo es lo más preciso posible, o sea, tiene que estar especificado todas las proporciones del logo y todo, no es simplemente, no, es que mi logo es un pájaro, pero ¿qué pájaro? Un gorrión, un turpial, una garza, ¿sí? Entonces, y si es un gorrión, ¿en qué posición? Con las alas abiertas, semi extendidas, a 13.4 grados, ¿sí? O sea, entre más específico sea, más vas a poder garantizar que se repita y por lo tanto que la gente lo memorice. ¿Sí? Entonces ya uno ve el loguito de... Ustedes ven una F blanca sobre un recuadrito azul y no piensan en que eso sea fotografía, ni Forero, ni Photoshop, ni... O sea, ¿en qué piensan? Si abres un computador, o sea, cualquier dispositivo y ves un recuadrito azul oscuro con una F blanca, exacto, ¿y por qué se les viene a la cabeza? Porque ya lo tienen posicionado ahí, ¿cierto? O sea, ya lo tienen grabado en la memoria. Entonces, hacer un cambio de marca también es un reto para una empresa, porque significa eh, romper con ese patrimonio que tienen en la memoria de todo el mundo. Entonces, digamos que es raro que haya unos cambios de marca así súper fuertes, a menos que eso es lo que se quiera proyectar, ¿no? O sea, que nuestra marca cambió y ahora somos otra cosa. Pero si ustedes ven el logo de Coca-Cola, si uno lo compara a como era hace 150 años, pues era otra cosa, o sea, era distinto. Sin embargo, los cambios que ha tenido, pues han sido paulatinos, ¿no? De manera que uno ya ve la letra cursiva de Coca-Cola y casi que ni tiene que leerlo, ¿sí? Uno ya sabe que eso es el logo de Coca-Cola. Em, Logos que hayan cambiado, o sea, hay logos que se han cambiado bastante. Por ejemplo, Bancolombia. No sé exactamente qué edades tienen ustedes, pero si se acuerdan de Bancolombia cuando el logo era un águila con un escudo así como con unas flechas y unas cosas rarísimas. Profe, perdón, ese logo que usted dice, ese era el Banco de Colombia, Banco de Colombia, sí. Sí, de correcto, y hecho, lo compraron los españoles y le pusieron el Banco en Bancolombia. con el logo del águila y la letra pegada al escudo. Le cambiaron por las tres franjas amarillo, Eh, rojo. Fíjate que no. Cuando empezó a llamarse Bancolombia, el primer logo era un cuadrito que tenía como un diseño precolombino, o sea, una abstracción de un diseño precolombino, pero era un cuadrado. Pero es que Y luego ya cambió a las tres franjas de color. Ajá. antes era Banco de Colombia Sí, y después pasó a ser Banco Colombia, pero porque lo compraron, ¿cierto? sí. Pero por ejemplo eso, o sea, el cambiar el nombre, que no es un cambio de nombre, o sea, no pasó de llamarse Conavi a llamarse Bancolombia, aunque los que compraron Banco de Colombia también compraron Conavi y los unieron, ¿sí? Esa es la fusión de eso. Creo que eso lo compró como el BIC o alguna cosa así. Bien, Bancolombia, logo.
O Carulla. sacan como por tres o cuatro logos, pero pues Ujú. siempre mantienen los colores, ¿no? Los creo que son azul, azul, verde Y verde. igual de lo de la representación digital, Ajá. mantienen los colores. Pero ese logo sí estuvo bastante tiempo. Sí, exacto. Eh, por ejemplo, aquí vemos así algo de... Este fue el primer logo de Bancolombia cuando tuvo ese nombre. Este loguito de acá. Y ya luego pasaron a las tres franjitas. Y ahora entonces siguen siendo esas, la geometría de las franjitas se mantiene, pero ahora entonces son negras, ¿cierto? Entonces este es el logo actual. Fíjense que hay un cambio en la tipografía, por ejemplo. Entonces se mantienen elementos y otros van cambiando porque no les interesa. Aquí podemos ver los cuatro logos de ese banco. Entonces el cambio más tenaz fue este, ¿cierto? Porque el nombre, pues sí, es como la unión de las palabras, un resumen del nombre anterior. Pero a nivel del logotipo, un cambio brutal. Aquí ya hubo un cambio de logotipo también bastante fuerte, pero se mantiene el nombre, ¿sí? Entonces cambiaron tipografía, cambiaron isólogo, pero mantienen el nombre. Aquí mantienen nombre, mantienen el concepto de las tres franjas, aunque las franjas no son idénticas, ¿cierto? Y cambian color. Entonces son estrategias distintas y en los que se conserva lo que se quiere conservar, en este caso el nombre, es lo que más ha durado pues desde el 98 hasta hoy como Bancolombia. Bien, bueno, esos son algunos ejemplos y ese precisamente es lo que se busca. O sea, repetir, repetir, repetir es la forma de hacer que algo se vuelva familiar para la gente. Bueno, el siguiente dice, podemos clasificar las formas en dos grandes grupos, geométricas y orgánicas. Entonces, bueno, aquí ya hay un poco más de opiniones diferentes. La verdad es que la respuesta es que es verdadero. O sea, a nivel de formas básicas, entonces pues tenemos las geométricas que son el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, ¿cierto? El pentágono, o sea, todas las formas geométricas básicas, y las orgánicas son las que se parecen a elementos son representaciones de elementos naturales. Una hojita, una nube, un corazón. Profe, ¿Sí? y yo contesté la encuesta y después me puse a investigar en internet y pues me causó curiosidad e interés este campo que es muy bonito. Yo encontré pues la respuesta después de que yo la contesté que habían perdido. Entonces yo dije, ah, acabó esto y no tres, pero no sé cuál será el tercero. No, no, no encontraste cuál era el tercero. Creo que era una derivación de las orgánicas. Ok. A ver, este no lo quiero quitar. Vamos a borrar este. Bien. Ok. Abstractas. Quizá fue esto lo que encontraste.
Ahora, realmente las abstracciones son eso, ¿no? Son representaciones de cosas ya muy, muy humanas, En ese orden ¿sí? sería la pregunta de, ¿debería ser fácil? Claro, ahora, lo que pasa es que las formas abstractas no son formas básicas, ¿sí? O sea, realmente, o sea, esta información es, para mí es un poco errada, porque una abstracción puede ser sencilla, pero no es una forma básica. Sí, o sea, tener una persona en una silla de ruedas es un concepto muy complejo. ¿Sí? Un teléfono celular. O sea, estas formas tienen un componente cultural e histórico que hace que las entendamos. O sea, este icono de ese teléfono celular, todos los que estamos aquí presentes lo entendemos. Pero Y eso abstracto entraría en las señales de tránsito. las señales de tránsito son abstractas y, claro, son más viejas que un teléfono celular, ¿cierto? Sin embargo, no tenían, para alguien del siglo XVI no tenían ningún sentido. Sí, la señal de puente angosto o curva peligrosa. Sí, o sea, si alguien de esa época viaja en el tiempo y llega a la mitad de la carretera y ve un rombo amarillo con una zarigüeya o un venado, eso no le dice nada. Pensará que es una obra de arte puesta ahí. ¿Sí? Pero para nosotros, dicen, no, por aquí hay vida silvestre, cruzando, que puede cruzar la carretera. Entonces las formas abstractas tienen ya un componente o sea, es que son muy humanas, tienen un componente histórico y cultural que hace que las entendamos. ¿Sí? O sea, el- yendo a uno más antiguo, este señor de la silla de ruedas que en los años 70 ya o en los años 60 ya hacía parte de- del entendimiento colectivo. En 1900 yo creo que no era muy claro. O sea, si era que el señor estaba sentado en un cojín, ¿sí? O si tenía las nalgas muy grandes. O sea, ahí no, porque no existía ni siquiera el concepto de las señales, de la señalética, ¿sí? Mientras que con las formas orgánicas, o sea, esa representación de una hoja o de una nube o de un árbol, casi que se remonta a la prehistoria. ¿Sí? Y son o sea, de fuerzas naturales, la representación del viento, por ejemplo, ¿sí? Con esas rayitas así onduladas y curvas, o sea, de cómo sopla el viento. Ese tipo de cosas son eh, casi inherentes a la percepción de la naturaleza por parte de la humanidad, mientras que las abstractas ya tienen un contexto histórico, o sea, de la evolución tecnológica, de los lenguajes, de la comunicación, etcétera. Y las geométricas, pues ya eso sí es básico, ¿no? O sea, son las que uno entiende y aprende en geometría. O sea, las formas. Entonces, sí, sí, yo realmente no. Pues yo habría puesto verdadero, porque estas creo que no es una forma básica. Las abstractas no son formas básicas. Son realmente formas muy complejas, son conceptos muy, muy complejos. O sea, desarrollar un icono de estos eh, tiene toda su ciencia, ¿no? O sea, fíjense esta nubecita, que de pronto es muy la nube que no está relacionada con el cielo, sino con la nube digital. ¿Cierto? De pronto ahorita, o sea, en nuestro contexto, la asociaríamos más con Google Drive o con cualquier servicio de esos que con el clima. Sin embargo, como nube sigue siendo válida.
Pero si a esta nube yo cojo y le quito la mitad y le pongo unas ondas, entonces ya estoy hablando de un servicio de streaming de audio en la nube. Y eso es una cosa que es un concepto siglo XXI. ¿Sí? En los años 80 nadie habría entendido qué es eso. Bien, pero bien, está bien que planteaste eso, Carlos, porque creo que es importante. Yo realmente me quedaría con que hay, o sea, como formas básicas, dos formas. Y las abstracciones ya son constructos mentales mucho más complejos. O sea, no son tan básicos. Bien. Bueno, aquí está solo alguien que no estaba de acuerdo, que un color enfrentado a otro en el círculo cromático se llama complementario. Mm, ¿Por qué se llama complementario? ¿Alguien? Me imagino que por el estudio, obviamente, que han hecho diferentes personas, pues me imagino que es un color que no, digamos, psicológicamente no afecta a uno o visualmente no impacta uno de otro, sino que los dos como que se combinan. Bien. La razón real es científica. Y es que ustedes saben que la luz blanca pues contiene todos los espectros de color, ¿verdad? O sea, lo que percibimos como blanco es la unión de todos los colores que estamos viendo acá en el círculo cromático. Entonces, cuando yo tengo un elemento, digamos, de color verde, o sea, si yo escojo el verde, lo que le hace falta al verde para volverse blanco son el rojo y el azul, ¿sí? O sea, los otros dos. O sea, fíjense que hay tres colores. Aquí podríamos dibujar hagámoslo aquí así, súper chambón con un pincel. Podríamos dibujar un triángulo entre estos tres colores. Perdón el pulso. ¿Sí? Pero yo, si no lo estoy pillando, me decía que esos tres colores que usted me está diciendo son los colores primarios. Ajá. Entonces dicen que ya no después de una época de estudios y lo que usted dice científicamente, No, esos tres colores no son complementarios porque ya existen otros colores como el magenta, el no, naranja. ya vamos a mirar eso que es los modelos de color. Fíjate que yo aquí no estoy cogiendo el amarillo. O sea, no estoy cogiendo amarillo, azul y rojo. Porque el amarillo está por aquí. Estoy cogiendo rojo, verde y azul. Esos sí son tres colores primarios. ¿Primarios dentro de qué modelo de color? Del RGB, o sea, en inglés, ¿no? Red, green, blue. Y los complementarios, pues serían el que está opuesto. Entonces el complementario para el azul es el amarillo. Y el complementario para el verde es el magenta. Y el complementario para el rojo es el cian. ¿Sí? ¿Por qué es complementario? Porque son para yo poder tener la totalidad de la luz, ¿sí? En el caso de la luz blanca, si tengo solamente luz verde, me hacen falta luz roja y luz azul. Y cuando yo uno la luz roja y la luz azul, lo que tengo es luz magenta. Entonces, por eso el que está al lado opuesto es el color complementario, porque al unirlos tendría yo luz blanca. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes vean un color, el complementario es el que está diametralmente opuesto en el círculo cromático, porque es el que me falta, el que me complementa para yo lograr ser la luz completa, la luz blanca.
¿sí? Entonces si yo soy este azulito de acá, pues mi complementario es este naranja casi rojo que está del otro lado. Bien, esa es la explicación de por qué un color es complementario, o sea, por qué el complementario es el que está al extremo opuesto. Y es porque es el que le hace falta para ser el espectro total de la luz. En el caso, ahí estamos hablando de los colores primarios de luz, ¿cierto? Que son rojo, verde y azul. Si estamos hablando de pigmentos, que ustedes lo pueden ver en sus impresoras a color, los colores primarios son magenta, amarillo y cian. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Porque a nivel de luces, lo que yo puedo lograr uniendo los tres primarios es el blanco. Pero a nivel de pigmentos, lo que yo puedo lograr uniendo los tres primarios es el negro. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llaman modelos aditivos y sustractivos. Bueno, ahí ahorita seguramente con otros puntos vamos a ver a qué se refiere eso. Y es lo que tú mencionabas es cierto. O sea, en algún momento de la historia, e inclusive hoy, todavía le enseñan a los niños que los colores primarios son amarillo, azul y rojo. Ese es un modelo que desarrolló, inclusive basado en otros modelos anteriores, pero que se publicó ya, digamos, y se popularizó en 1820 por Goethe, ¿cierto? Por un literato y sabio estudioso alemán. Él fue quien propuso ese modelo de color, basado pues en los conocimientos y en el desarrollo que había de la obtención de pigmentos y todo eso en su época. Lo curioso es que hayan pasado ya, vamos para 200 años y todavía en los colegios le digan a los niños que los colores primarios son amarillo, azul y rojo. A pesar de que los niños tienen en sus casas impresoras y seguramente han visto que las tintas no son amarillo, azul y rojo. Bien, sino amarillo, magenta y cian. Esa pregunta que me está diciendo de los cuatro colores, precisamente porque una vez fui a comprar los colores de la impresora Sí, y también creía que era comprar el amarillo, azul y rojo. ajá. No, me dijeron fue el magenta, el cian, el El negro. amarillo y el negro. Bien, Y le dije, pero si conozco estos pigmentos, exacto, de ahí se sacan todos los colores. Pero exacto. la verdad, yo lo aprendí fue por eso, ¿no? Sí, sí, o sea, y todavía, si tú le preguntas a o sea, le preguntas a un niño que ya está, no sé, en prekinder o sea, o en primero de primaria, ¿cuáles son los colores primarios? Te va a decir que amarillo, azul y rojo. Y si le preguntas a la profesora, también te va a decir eso. ¿Sí? Es curioso que persista, a pesar de ser una equivocación, y persiste el aprendizaje. De hecho, si buscas en internet, todavía van a decir que ese es el modelo de color de los artistas. Pero es que igual ningún artista mezclando amarillo, azul y rojo va a tener negro. O sea, si uno trata de hacerlo, lo que va a tener es un café horrible, porque le hace falta pigmentación verde, ¿cierto? O sea, se está quedando con estos colores de acá, y entonces hace falta un poco de por acá para equilibrar y lograr el negro, o sea, digamos, tener una tinta negra. ¿Por qué las impresoras tienen además tinta negra? Porque si yo imprimo una imagen solamente con cian, magenta y amarillo, voy a mojar tanto el papel, o sea, en las partes negras va a quedar tan mojado porque va a recibir 3 inyecciones de tinta. Entonces, para evitar eso, eh, le agregaron a los procesos de impresión la tinta negra como una de las tintas base. Eh,
Pero digamos que matemáticamente hablando, pues los colores básicos serían solamente cian, magenta y amarillo. ¿Sí? Pero no es ninguna barrabasada. Lo que yo tenía entendido era que incluso por ejemplo en la parte que dice colores son colores climáticos rojos. O sea, como que ellos, digamos, a ver, el verde viene de la mezcla del amarillo con el gris, ¿verdad? El amarillo tiene gris, o sea, son unos elementos del azul y el rojo, ¿no? Es algo que no entendí. Ajá. Eh, la, ver- la verdad eso es lo que le enseñan a uno, o sea, como que uno no puede obtener azul, o sea, que el azul por ejemplo es un color puro, pero, pero fíjate que o sea, tú imprimes y la impresora para imprimir azul utiliza tinta magenta y cian, ¿sí? En cambio, en tintas, o sea, si tú tuvieras, por eso les dibujaba yo aquí como dos triangulitos. Entonces este es uno que son los colores de pigmento y estos son los colores de luz. Entonces resulta que si yo estoy trabajando con un modelo de luz, es decir, si yo estoy trabajando para multimedia, para cosas que voy a ver en pantalla, lo que yo puedo controlar son estos tres puntos, el rojo, el verde y el azul. Y si yo quiero en pantalla representar algo cian, utilizo luz verde y luz azul al tiempo. Y al unirlas se va a ver cian. Y si quiero que algo se vea amarillo, enciendo la luz verde y la luz roja al tiempo y veo el amarillo. Lo veo amarillo. ¿Sí? Entonces son modelos de color complementarios. eh, Porque uno está hecho para funcionar con luz y el otro con pigmentos. Y en el círculo cromático quedan cruzados así como una estrella de David, pues quedan perfectamente cruzados. Y ahí se hace evidente que cuando uno dice amarillo, azul y rojo, está cometiendo un error porque está mezclando dos colores del modelo de luz, ¿cierto? El azul y el rojo, y un color del modelo de pigmento, que es el amarillo. Entonces está quedando con o sea, entonces cambio aquí. Está quedando con algo, o sea, con algo así dentro del círculo. Y ese no es un triángulo equilátero. ¿Sí? Es un triángulo que está muy cargado hacia un lado, no está equilibrado con respecto al círculo. Ahí está el error, pero pues, o sea, pero la verdad es que ese error lo solucionaron como en los años 60 o en los años 30 o algo así. Ya se sabía. Y sin embargo, todavía se enseña mal esa teoría del color. Bien. O sea, que entiendo que amarillo, azul y rojo no son colores puros. O sea, tampoco se basan en eso. ¿O no? En pigmentos, el amarillo sí es puro. O sea, no puedes obtener tinta amarilla mezclando otras tintas. El amarillo y el rojo son puros. No, El azul no. el rojo no. El rojo en tintas se obtiene con amarillo y magenta. O sea, en tintas son las tintas de la impresora. Esos son los puros en pigmentos, en tinta. O sea, no hay manera de obtener tinta amarilla, ni de obtener tinta magenta, ni de obtener tinta cian mezclando otras tintas. Esos son los primarios para tinta, para pigmento. Dentro del modelo de luz, esos son secundarios porque se obtienen mezclando los colores primarios del modelo de luz, que son el rojo, el azul y el verde. ¿Ven? El hecho de que estos sean dos modelos de color, eh, podemos decir que opuestos, ¿cierto? O sea, aquí tengo un triángulo que apunta hacia arriba y aquí uno hacia abajo. Es lo que hace tan difícil en artes gráficas que lo que uno ve en pantalla cuando está diseñando, a la hora de imprimir le salgan los colores igualitos.
¿No les ha pasado que ustedes hacen un dibujo, chan, y cuando lo imprimen sale como oscuro, como cambiados los colores? Esa es una dificultad del hecho de que cuando trabajamos en pantalla estamos trabajando con este modelo que tengo yo aquí marcado en gris. Pero cuando le decimos imprimir, el computador tiene que hacer la traducción y trabajar con el modelo que está marcado aquí en negro. Y entonces ahí ya viene toda la inteligencia detrás del desarrollo de los controladores de la impresora y de sistemas de sincronización entre pantalla e impresora y escáner, para los que todavía usan escáner, para que esa diferencia no se note tanto. Yo creo que a todos les ha pasado que hacen un dibujo en el computador y se ve con unos colores espectaculares y cuando lo imprimen sale como oscuro. Hay impresoras que son un poco más inteligentes en eso, por ejemplo las Epson son impresoras que tienen un buen desarrollo en esos sistemas de conversión del modelo de color y compensan un poco eso para que no se vea tan distinto lo que uno imprime de lo que ve en pantalla. Bien, sigamos mirando entonces. No sé si respecto a ese tema hay todavía. ¿Qué se me hizo acá? Por acá estábamos en No, profe, este. ese cuestionario que usted nos hizo de las 40 preguntas, Sí. a mí me hizo, me dio interés por indagar más cosas sobre eso. Entonces me he puesto a leer estos días algunas de esas preguntas por ahí y he visto un poco de cosas, pero pues chévere que usted nos esté pues, aclarando las cosas que uno no sabe de eso. Claro, no. La idea, precisamente por eso no era un cuestionario calificable, porque la idea era abrir el espacio para debatir esos temas y transmitirles conocimientos al respecto. Bien, entonces estamos en esta. De si es el complementario, listo. Ok, entonces vamos, ya vamos completando nuestra hora. Vamos a cerrar de pronto con esta aquí. Dice, cuando codificamos un color para su uso web y o multimedia, usamos la numeración hexadecimal. Listo. Estamos usando el modelo de color. Entonces, ¿qué modelo de color? Fíjense que estamos hablando de el uso en web. Entonces, ¿el uso en web es un uso impreso o es un uso en pantalla? Pantalla, ¿cierto? Entonces, volviendo a lo que estábamos mirando aquí el círculo cromático, sería este modelo, ¿no? O sea, RGB, Red, Green, Blue. Entonces, eso es lo que, siempre que manejen pantallas, el modelo de color va a ser ese, RGB. ¿Sí? Si lo que voy a producir es colores para pantalla, ese es el modelo de color. Ahora, ¿qué pasa con la numeración hexadecimal? No sé si ustedes recuerdan eso, por allá en el colegio creo que uno en algún momento le mencionan eso, los tipos de numeración. Entonces que uno ve los binarios, que es 0 y 1, 0 y 1. Que es como en lo que se basan todavía los computadores. Digo todavía porque ya los computadores cuánticos no. Pero los que tenemos todos en la casa todavía funcionan con ceros y unos, ¿no? Entonces ese sistema hexadecimal era como con letras. Bien. Entonces, ¿qué es el sistema hexadecimal? Borremos todas esas cositas que hay por acá. Entonces, haciendo un resumen así rápido. El sistema decimal, tenemos números de 0 a 9. ¿Cierto? Vamos a acercarnos aquí un poco. Y con eso es que funcionamos, digamos que todas nuestras matemáticas estándar funcionan con ese sistema, ¿no?
Es un sistema, eh, dato curioso, se llaman números arábigos porque llegaron a Europa, a Occidente, por las invasiones árabes, ¿cierto? Cuando los árabes se tomaron toda Europa prácticamente. Entonces se llaman arábigos. Pero realmente este tipo de numeración se desarrolló fue en la India. Listo. Resulta que entonces, bueno, sigamos escribiendo acá. La base de esta numeración la base es 10. ¿Listo? Resulta que hay una numeración cuya base no es 10 sino 16. Por eso se llama hexadecimal, hexa 6, decimal 10, o sea, base 16. Entonces uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y ahí se acaba la primera serie. Y el 17 equivaldría semánticamente al 11 de este sistema, ¿cierto? O sea, ahí comenzaría la numeración otra vez. Como nuestros números a nivel de signos tenemos solamente del 0 al 9, entonces aquí empezamos a usar letras A, B, C, D, E y F. Entonces va de 0 a F. Bien. Esa es la numeración hexadecimal, de 0 a F. Esto se une con otro concepto, y resulta que ustedes saben que y si ustedes miran con una lupita por allá la pantalla de su televisor, eh, la pantalla está hecha por una cantidad de elementos que llamamos píxeles. Y cada uno de esos píxeles, que es la unidad mínima de la pantalla, está formada por 3 bombillitos, por 3 LEDs, en el caso de las pantallas de LED. En el caso de las pantallas viejas, pues por 3 celdas de catódicas. Bien. Entonces cada píxel está formado por 3 LEDs. Generalmente esos LEDs son una unidad cuadradita así. En algunos televisores como los Sony Vega, los LEDs son hexagonales y, bueno, tienen otras formas, pero todos son conjuntos de una unidad roja, una verde y una azul. Entonces resulta que si ustedes en pantalla quieren ver algo amarillo, O sea, profe, desde esa época está el sistema RGB. desde que existe la televisión a color, ya el sistema RGB está entendido, comprendido por la humanidad. O sea, estamos hablando de 1950 y algo, que la televisión a color la inventó un mexicano, ¿no? Fue el que dedujo todo este tejemaneje del sistema RGB. Cuando yo quiero que mi pantalla se ponga amarilla, entonces yo lo que hago es apagar la luz azul y prender estas dos al tiempo. Y cuando estas dos se unen, pues lo que tengo es amarillo. ¿Sí? Si yo quiero ver la pantalla cian, ¿cuáles debería prender? ¿Se acuerdan del círculo que vimos ahorita? Verde y azul, exacto. Entonces, si yo apago el rojo y dejo prendidas solamente estas dos, lo que voy a ver en pantalla es cian. Y si yo apago el verde, ¿qué tengo uniendo estas dos luces? Magenta. Exacto. Entonces, esta es la manera en que, si ven el CMY, ¿cierto? CMYK, que es el de impresión,
se relaciona con el RGB. Y resulta que el otro dato es que cada uno de estos componentes puede tener, brillar en 256 niveles de intensidad. ¿Cierto? Como son 256 niveles y uno de esos es el 0, pues llega hasta 255. Entonces ustedes van a ver, si ustedes miran en Photoshop o en cualquier programa de diseño, en el Inkscape, en Adobe Illustrator, eso es igual para todos. Cuando ustedes miran la composición RGB, por ejemplo en este caso del magenta, fíjense que lo que tengo es el azul y el rojo, ¿cierto? El azul y el rojo brillando en 255 de intensidad. Y el verde apagado, en 0. Bien, si ven lo que es el modelo y a lo que se refieren estos valores. Ahí por ejemplo que seleccioné el texto que está en negro, pues me dice que tiene o sea, el R, G y B todos en 0. O sea, están apagadas las luces. ¿Cierto? Si cojo el amarillo, pues tengo rojo y verde al máximo y azul en 0. Bien, ¿a qué viene entonces esta cosa? Resulta que si ustedes tienen por ahí una calculadora a mano o lápiz y papel, multipliquen 16 por 16. Exacto, ¿qué es eso? La cantidad de niveles de intensidad que tenemos acá. Y como tenemos aquí un tipo de numeración en base 16, yo puedo representar esta cifra, si la represento en base 16, estaría diciendo que tengo aquí colores desde 00 hasta FF. ¿Se acuerdan de...? No es para que se asuste pero las matemáticas hacen parte de toda la vida, ¿no? A Carlos, que es músico, creo que tiene eso bien clarito, que sin matemáticas no hay música. Recordándolo un poquito, antiguamente los griegos fueron los investigadores, nuestros padres investigadores, llaman así. Ellos decían que para ser una persona sabia se tenía que ver como que 5 áreas, que era la matemática, la astronomía, la música, la biología y otra. Y Y la, usted se da cuenta y la ética. que todas son ciencias exactas. Y la... ¿No? Entonces esas son ciencias exactas. La Ujú. música obviamente es derivada de la matemática. Pues si yo cojo una cuerda y la divido en dos, pues me va a producir un sonido X. Y si esa la divido así sucesivamente. Y ahí van saliendo las diferentes notas y las diferentes Ajá, tonalidades. exacto. Bien, pues fíjense que también con matemáticas podemos ir viendo cómo es el cuento de la numeración y de por qué FF es 256, ¿cierto? Y es pues porque en álgebra, acuérdense que si uno pone A y B, o sea, si uno escribe AB es porque es la multiplicación de A y B. Entonces, FF es la multiplicación de F por F. Es decir, de 16 por 16, o sea, 256, que son los niveles máximos en que puedo ver yo ese color con la tecnología que tenemos. ¿Bien? Ok.
Em, entonces, cuando usamos numeración, volviendo al tema de la pregunta, cuando usamos numeración hexadecimal, estamos usando el modelo de color RGB, ¿sí? Porque estamos representando los colores dentro del esquema RGB, o sea, estos mismos colores que vemos aquí con valores hasta 250, de 0 a 255, o sea, 256 posiciones, pero representado con otro sistema de numeración. Si ustedes se fijan, cuando cambiamos al modelo de color CMYK, ya el valor máximo no es 255, es 100, porque el modelo CMYK está basado en este sistema de numeración decimal. Bien. Bueno. ¿De 0 a F? Ah, ok. Listo. Hagámoslo aquí así. Bueno, porque en el sistema hexadecimal, esta es mi secuencia de números. ¿Sí? O sea, olvidémonos de que estos son números o letras, son caracteres, ¿sí? Son signos que yo uso para representar un concepto numérico. Entonces, tengo estos heredados del sistema normal, ¿cierto? Del sistema decimal, pero como no tengo más, pues utilizo otros signos y por convención, pues utilizo las primeras letras del abecedario hasta que complete los 16 valores posibles. ¿Sí? Por eso son esas letras. Ustedes nunca van a ver un color, no sé si ustedes alcancen a ver aquí en pantalla, pero cuando yo selecciono aquí el cian, también tengo aquí el valor, aquí dice RGBA. Entonces, este A es el canal alfa que tengo yo aquí. Voy a ponerlo acá. RGBA, ¿sí? Son estas mismas letras. Pero él aquí no lo está representando en valores decimales, como están acá. ¿Cierto? Con este esquema de números, sino en valores hexadecimales. Entonces fíjense que tengo 0, que en hexadecimal pues sería 0, 0, porque 0 por 0, 0. Y luego tengo 255 y 255, entonces está representado aquí como un par de Fs y otro par de Fs. Este último par de Fs que tengo yo aquí en este software de Inkscape se refiere al canal alfa. ¿Sí? Entonces digamos que ese generalmente en web se ignora, o sea, ese no. Los colores que ustedes van a ver en web, si ustedes buscan paleta de colores web, van a ver que todos los números están dados por grupos de 6 caracteres. Los dos primeros representan, vamos a hacer aquí una representación de esto. Bien. Resulta que cuando ustedes representan esto, digamos, estos colores así, o sea, todos encendidos, ¿cierto? Tendríamos 255, 255 y 255. Y eso me daría pues luz blanca, porque tengo prendidas todas las luces, ¿cierto? Si yo eso lo paso a hexadecimal,
tendría FF en cada uno de ellos, ¿cierto? Porque es la forma en la que yo escribo 255 con ese sistema de numeración. Pero es decir, o sea, esos valores, digo, que se refiero a eso, es como la intensidad del color, Sí, ah, sí, es la potencia. Aquí le estoy poniendo 255 de potencia. Eso lo puedo escribir como 255 en sistema decimal o como FF en sistema hexadecimal. ¿Sí? Es como cuando tú en español escribes perro, pero en inglés escribes dog. ¿Sí? Entonces los sistemas de numeración son como idiomas diferentes. Una pregunta, si digamos el rojo tiene menos intensidad, ¿podría uno escribir un ejemplo FA o AF Claro, o algo así? claro, y va a variar. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Vamos que este es el FF, ¿cierto? Y voy a poner ahí al lado el otro y me voy a hacer bien cerquita para que veamos la diferencia. Si este de acá no es FF sino FA, va a ser un rojo un poquito más oscuro. Creo que es casi imperceptible ahí en la pantalla. Sí, porque no cambia mucho. Pero si yo le pongo F0, yo aquí lo alcanzo a ver. Yo no sé si ustedes ahí en la transmisión lo alcancen a ver. Ahora, si yo lo que modifico es la decena y no la unidad, ¿cierto? Vamos a volverlo otra vez a FF. Y yo aquí le pongo 6, por ejemplo. Sigue siendo un rojo, pero se está acercando hacia el negro porque estoy bajando el valor de la dupla del rojo, ¿cierto? De la representación hexadecimal del rojo, que es de lo ¿Como 6F? 6F, que equivaldría, fíjense que me dice, a 111. Entonces es menos de la mitad de la potencia que le puedo yo dar. ¿Sí? Si yo tengo, no sé, 88, ya estoy acercándome a la mitad, miren, 230, ¿qué? 136. Estoy un poquito por encima de la mitad del valor máximo que podría tener el rojo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que esto, o sea, miremoslo con otro color. Si yo quisiera que esto fuera simplemente amarillo, entonces mezclaría rojo y verde, ¿cierto? Perdón, que yo quiero hacer otra cosa aquí. Alejarme un poquito. Listo. Si yo mezclo rojo y verde, o sea, FF00, tengo amarillo, ¿sí? Si yo quiero que sea naranja, entonces ¿qué debería hacer? ¿Cómo lograría yo un color anaranjado? amarillo y rojo. Es decir, que tendría que tener más rojo, ¿cierto? Porque el amarillo ya tiene rojo. Entonces, y ya no le puedo poner más de FF al rojo. Entonces lo que tengo que hacer es quitarle verde, ¿cierto? Para que el rojo, o sea, porque tendría el rojo del rojo y el rojo del amarillo. ¿Sí? Como para ir haciendo el símil de los pigmentos si fueran pigmentos. Entonces necesitaría tener mucho más rojo que verde para que se parezca al naranja. Entonces vamos a comprobarlo acá. Si yo tengo rojo en F y tengo el verde, por ejemplo, en 6, en 66, ¿cierto? Y el azul en 00, tengo naranja. Eso es un poquito enredado,
pero ya después de que uno lo entiende, ya uno ve los códigos de los colores y dice, ah, esa letra es azul oscura. O quiero una letra azul aguamarina, entonces voy a escribir tal código. ¿Sí? Ok, y en el caso de que, caso que digamos uno está trabajando manualmente en alguna pieza, no sé, con los colores del diseño de, digamos, de la pieza o el De la diseño marca. Bien, en los, exactamente. en los manuales de marca siempre se especifican los colores. Ujú. Por lo menos en sistema deben estar especificados en RGB, en CMYK, por lo menos esos dos. Y ya si tienen un color Pantone o algo así, pues también lo pueden especificar. Pero por lo menos esos dos. Si tú tienes los valores RGB, tienes fácilmente los hexadecimales porque es el mismo modelo de color, solo que con numeración diferente. ¿Sí? Sí, para, digamos, en caso de que, por ejemplo, no equivocarme de la máquina que necesito la pieza, ¿no? Porque, Ajá, digamos, sí. una pieza de propósito de Coca-Cola y yo tengo que saber ¿Cuál es el rojo? Claro. exactamente cuál es el rojo de Coca-Cola, por decir algo, ¿no? O, Sí, no puedes poner cualquier rojo, porque el rojo de Coca-Cola es un rojo específico. exactamente. Ujú. Sí, siempre cuando tú trabajas haciendo, o sea, cuando tienes que respetar una paleta de colores de una marca, eh, el cliente debería decirte cuál es. Porque además entre una pantalla y otra se puede ver diferente. Porque no todas las pantallas funcionan igual. O sea, si de casualidad tienes dos computadores en la casa, abre la misma página web en los dos y los pones uno al lado del otro. Y vas a ver que hay colores que se ven casi idénticos, pero hay otros que varían un poco. Porque cada fabricante de pantallas utiliza diferentes compuestos químicos o en diferentes concentraciones para la producción de los colores con pues digamos, mediante esa excitación electrónica que se hace de los LEDs. ¿Sí? Entonces, a veces los colores difieren un poco de una pantalla a otra. Yo creo que lo pueden ver fácilmente mirando el celular y el computador. En ese caso afecta mucho, o sea, digamos, las pantallas son diferentes y, digamos, si me pasa, por ejemplo, el rojo, entonces realmente Coca-Cola con los valores de color van a diferir. Sí. Se, Así mi pantalla sea diferente, se me mandó, por decirlo así, un rojo, igual el valor va a ser el mismo, ¿cierto? O sí, sea, a pesar de que en mi pantalla sea diferente a la suya, sí. pero digamos al momento, bueno, no sé si en colores, por decirlo así, relación pantalla-papel Ajá. o pantalla, Sí, exacto. pero por lo menos igual el color sí va a estar bien a pesar de que las dos pantallas sean diferentes. Sí, digamos que la receta está bien, pero dependiendo de quién la pruebe, puede que a una persona le sepa más dulce que a otra. ¿Sí? Entonces, tu color está bien formulado, pero dependiendo de la pantalla que lo recibe, puede que la percepción varíe un poquito. Ahí surge otro tema y es una cosa que ustedes van a encontrar como colores seguros web. Y entonces, como yo aquí puedo escribir F012345, ¿cierto? ¿Sí? Hasta llegar a la F otra vez. Resulta que los colores seguros web son los que tanto la decena como la unidad son iguales. Entonces, esto sería un color seguro web. Si yo tengo eh, esto así, F3, 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 por decir algo, como la decena y la unidad no son iguales, ya no es un color seguro web. Entonces, con los colores, ¿qué pasa con los colores seguros web? Que la mayoría de fabricantes de pantalla, o sea, esa es una convención que la mayoría de fabricantes de pantallas intentan respetar. O sea, que la percepción de esos colores va a ser muy, 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 muy parecida entre una pantalla y otra. Mientras que esos colores que no son seguros, sí se puede sentir un poco la diferencia. Profe, se me ocurre una pregunta, qué pena. ¿Sí? Usted hablaba de que hay unos colores que son
Ajá, algo así. sí, Me imagino que eso ha sucedido mucho en el mundo del diseño, que uno dice, en la pantalla le muestra a un cliente, dice, yo quiero ese color. A sí, uno le imprime las cosas y dice, no, pues que no, ese no fue el color que yo pedí. ajá, eso pasa todo el tiempo. Ah, ok. Por eso es importante cuando, o sea, ya cuando uno empieza a manejar esto, o sea, por ejemplo, este azul que estamos viendo acá, ¿cierto? Que es como el azul puro en pantalla. Yo por experiencia sé que cuando yo imprimo eso en papel, me sale un azul que se ve más morado, se ve como, como un morado, se ve como morado. Sí, o sea, no es tan azul, tiende a ser, está como en la mitad del camino entre el azul y el morado. Y además es mucho más oscuro. Este verde que veo yo aquí como un verde neón, cuando lo imprimo me sale como el verde del Deportivo Cali. Pero esas cosas se las da uno pues la experiencia. Sí, porque pues el cliente va a decir, no, eso no fue lo que yo le contraté a usted. Claro, o sea, uno llega y Si uno tiene la experiencia, pues uno dice, no, pero es que ese fue el que escogió. sí, o sea, el cliente Pero dice, hay no, otros que no yo están, lo quiero de ese verde. Y cuando lo no imprimes, está en la obligación de entender lo que usted lo está diciendo. claro, O sea, cuando lo imprimes ese verde, este verde, cuando lo imprimes realmente sale como, como así. Este verde que estamos viendo en pantalla así brillante, al imprimirlo sale como así. Entonces imagínate cómo sale este verde cuando lo imprimes. Ahí por eso es importante cuando se hace, cuando se hacen diseños y si el cliente escoge los colores en pantalla, es fundamental hacer una prueba de impresión. O sea, mandarlo a imprimir y decirle, miren, esto se va a ver así cuando lo imprima. Sí, entonces el cliente dirá, uy, no, eso está muy oscuro. Entonces ya uno entra a, a aplicar ahí ciertas normas o pues también, y ya uno termina mecanizando eso. Entonces si yo quiero que este verde me salga así, pues yo ya sé que realmente lo que necesito cuadrar en el arte es una cosa mucho más amarilla, ¿sí? Porque si no me va a salir muy oscuro. profe, por ejemplo, cuando uno comienza a cacharrearle el televisor, hay unas cosas que se llama, creo que el tinte, Ajá, ¿cómo se llama? La sí. tonalidad, bueno, hay unas cosas ahí. Y tú lo que haces es cuadrar estos valores, sí. Gradientes, bueno, entonces uno se da cuenta que uno le va metiendo más tinte o intensidad y el color obviamente le va cambiando. Ujú. No sé si ahí también aplicará eso. Sí, sí, y las pantallas de computador también tienen eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? No todo el mundo hace diseño, ¿cierto? O sea, la proporción de usuarios de computador que hacemos diseño, pues no somos ni el 3%. El resto de gente utiliza computador para otras cosas. Para jugar, para ver películas, y ahí que les importa que el verde se vea un poquito diferente. ¿Sí? Em, Cuando tengan la oportunidad de trabajar con una agencia de publicidad, por ejemplo, donde este tipo de cosas son importantísimas, van a ver que las pantallas que usan no es cualquier pantallita Samsung, LG, ¿sí? Sino que tienen unas pantallas de marcas especiales. Por ejemplo, hay unas pantallas Sony que son especiales para diseño. Y resulta que los computadores profesionales de diseño gráfico para impresión, los someten a un proceso de calibración con unos aparatos especiales que van leyendo la fotometría de la pantalla y lo van ajustando al perfil de la impresora. Lo que yo he visto es que, pues, compañeros que vi y observé, casi siempre han utilizado los Mac. Sí, También, digamos, para edición de video, de música, casi siempre utilizan los Mac. sí. No sé si usted que sabe más Bien. que yo, estará uno en lo cierto
comprarse uno un Mac, o le tocará comprar como usted dice una Sí, Sony, una torre no sé cómo, un controlador no sé qué, una pantalla, una tarjeta de video no sé cómo, no sé. ok. Aquí por ejemplo hay una imagen de eso. Fíjense, estos aparatos que además son costositos, son los que sirven para calibrar. O sea, leyendo el impreso, él va calibrando con unas plantillas que tiene, va calibrando los colores en la pantalla. Pero eso solo se puede hacer con ciertas pantallas. En los Mac y bueno, en algunas pantallas de PC también ya hay un poco de estos procesos. O sea, y es una serie de tareas que dice, seleccione el punto donde lo vea más blanco, chan, y uno lo va haciendo de mano, y ahí más o menos uno puede calibrar la pantalla para que lo que se ve en pantalla se parezca un poco más a lo que va a salir en la impresora. ¿Sí? Pero eso también varía dependiendo del modelo de impresora que vayas a usar. O sea, no es lo mismo el perfil de la impresora. Hablando de impresoras caseras, no es lo mismo los perfiles de impresión de Epson que los de Hewlett Packard. ¿Sí? Y si vamos a hablar ya de impresión litográfica, ese es otro rollo aparte. Sí, o sea, hay que hacer otro, porque entonces ahí jugamos con los perfiles de impresora de la máquina donde bajamos las planchas para impresión. Esos también tienen su propio perfil, o sea, lo que hablaba les decía yo del software que hace la conversión entre RGB y CMYK. Y eso depende de cada fabricante, inclusive de cada modelo de impresora. Entre dos impresoras Hewlett Packard puede haber una variación en el modelo de color, en el controlador de color. Eso es todo un tema. Bueno, esta imagen nos aclara un poco el cómo se relacionan. Fíjense que aquí tengo los pigmentos y con esos pigmentos puedo obtener esos colores, ¿cierto? Y de la misma manera, mezclando los colores de luz, puedo obtener en luz esos colores de pigmento. Estos son los equipitos de calibración, por ejemplo. Entonces, lo cuelgan ahí sobre la pantalla y empiezan a correr ahí un protocolo para calibrar la pantalla con el perfil de color de la impresora que lo está leyendo esto sobre un impreso de la impresora. Aquí está, bueno, esto, calibración sin colorímetro. Esto, por ejemplo, ese procedimiento lo tienen algunas pantallas. Y en los Mac uno puede hacer esa tarea también. En algunas pantallas de PC también ya es común. Sin embargo, pues ahí va a entrar en juego el ojo del diseñador. Entonces, seguramente si yo calibro la pantalla con este procedimiento, aunque lo haga muy juicioso, no me va a quedar igual de calibrada que si lo hace Arturo, o si lo hace John, o si lo hace Diego, porque el ojo de cada uno es diferente. Bien, mientras que se supone que con los equipos de calibración, pues ya hay un juez imparcial. No hay un cerebro, no hay un ser humano de por medio que haga la calibración y que diga, es que a mí me pareció que ese ya se veía suficientemente rojo. Profe, resulta que cuando uno va a comprar la pintura, digamos, y quiere un tono específico, digamos, un home center, Sí. eso ya no lo hacen, como usted decía, que al ojímetro, que No, eso todo está ya tienen un formulado. computador Ujú. y dicen qué color quiere, tal, ah, listo, y el computador sale más o menos las imágenes que usted tiene ahí, Sí, y el computador ya le mezcla a usted la pintura y le sale el color que es. claro, o sea, el computador está haciendo esta tarea de asignar unos Y valores. ahí eso ya lo han calibrado o lo meten por esos números o por esas letras Sí, o o sea, cada uno de los colores de la paleta que están las muestras ahí en el almacén tiene una formulación. De los pigmentos que en este caso, o sea, para cada tipo de pintura, eh,
como la base química, pues en el caso de las tintas de impresora, la base química es una solución como de alcohol y agua. Es muy neutra, pero cuando hablas, por ejemplo, de un vinilo o de un esmalte, que son bases aceitosas o plásticas, seguramente los pigmentos básicos ya no van a ser como tan magentas y en amarillo. Sin embargo, están muy cerca, ¿sí? Y cuando tú escoges un color, el azul cielo 512, ya ellos en el computador, o sea, el computador que tienen ahí en el almacén, sabe que eso tiene tantos, o sea, para una caneca de pintura, tantos mililitros de este pigmento, tanto de esto, tanto de esto. Y lo hace con una fórmula ahí súper precisa para que salga eh, siempre igualito el color. O sea, si compras dos canecas de pintura, que no te quede una un poquito más oscura que la otra. Antes había un fulano en las tiendas de pintura que era el mago para esa vaina y lo hacía a ojímetro. Lo hacía porque era experto, pues. O sea, ya Ay, los barrios, Bueno, sí, todavía se ve, sí. los barrios, a veces uno va y le dice, yo quiero que me haga un café. Dice, ah, listo, eso tiene rojo, tiene verde, tiene no sé qué, no, pero ¿cómo así que le echar más rojo y verde? Un ejemplo. Sí. El hombre, sí, lo que usted dice, es el duro Pues claro, el tipo ya tiene el ojo entrenado y sabe, uy, a esto le hace falta dos góticas de morado. dice el hombre, Mm. coja un pedazo de paleo o un pedazo de madera y se lo hago igual. Y Sí, uno, mm. Sí, pero pues ya, claro, es la práctica, es pura práctica. Y sin embargo ahí hay un factor humano y es cómo percibe el color él y cómo lo percibes tú. Yo les cuento un caso curioso en mi empresa. Durante muchos años tuve un diseñador eh, daltónico y era el mejor. O sea, era al que yo ponía siempre a hacer los trabajos de diseño gráfico, porque como él no veía bien, no se podía confiar en lo que estaba viendo en la pantalla y todo lo hacía con la numeración de los colores o con los valores del software. Entonces con él yo iba a la fija, yo sabía que él se fijaba en cuál era el color, la formulación de los colores del cliente y salía perfecto. En cambio se lo daba a otro diseñador y terminaban haciéndolo a ojo. Ah, esto, eso ahí me quedó verde. ¿Sí? Y yo no, yo le y mandaba uno a imprimir y pum, todo mal. yo le creo, profe, porque yo le cuento desde el punto de vista musical. Por ejemplo, Beethoven, ya el último no escuchaba, pero hizo muchas composiciones. ¿Y Claro, cómo se hizo para hacer las composiciones? Pues mediante las vibraciones que emitía cada nota. claro. Y ya, y Entonces ya, él ya y ya sabía qué las, intensidad. y ya las tenía metidas en el cerebro, sí. Exactamente. Entonces ya no necesitaba escuchar para saber cómo hacer una escala pentatónica de no sé qué cosa. ¿Sí? La podía escribir Exacto. sin escucharla. Ujú. Exacto. Entonces sí, con esto pasa lo mismo. O sea, lo realmente importante es trabajar con los valores de las paletas o sea, con las definiciones de los colores en las diferentes paletas. Para uno ir a la fija de que el color está bien formulado. Ya si la pantalla tiene un error, por ejemplo, a veces las pantallas se dañan y por ejemplo los píxeles azules empiezan a fallar. Y entonces todo se ve como amarilloso en la pantalla. Cuando tú cambias en una pantalla, en un televisor, por ejemplo, que colores cálidos, colores fríos, lo que estás haciendo es darle mayor fuerza a cierta combinación de píxeles. Entonces, si quieres que la pantalla sea de colores fríos, le estás bajando la intensidad a todos los rojos. ¿Sí? Si quieres que los colores sean cálidos, le estás bajando la intensidad a los azules. Bien. Bueno, chicos. Creo que ahí quedamos. Profe, muchas gracias
claro. Revisen los... Digamos que esas preguntas las busqué así como claves para ir tocando todos esos temas alrededor del color y del manejo del color y de otros conceptos que son importantes en diseño gráfico. Igual estas notas se les preguntas a todos. Igual también deben tener ahí pues las preguntas las puedo volver a ver. Claro, que sí, creo que lo puedes ver. Creo que tú le dices ver sondeo, solo que ya no te deja responderlo, pero creo que lo puedes ver ahí. Si no lo pueden ver, me cuentan y yo lo que hago es... eh, mira, si yo le doy aquí imprimir, ¿será que me manda todo o solamente esa hoja? Porque si les puedo bajar un PDF con todo, me tocaría hacerlo uno por uno, pero bueno. Bueno, claro, es que realmente acá pues lo que uno ve es como el porcentaje de personas que respondieron esto o aquello. Bien, ver sondeo. Ah, ya se me cerró la sesión. Ok, listo muchachos. Revisen, creo que sí pueden mirar el listado de preguntas. Listo. Entonces la próxima clase seguimos con sondeo o ahorita ya. Sí, sí, yo creo que podemos o sea, hacer ese recorrido ahí, como para dejar planteados esos conceptos base, porque eso nos va a ayudar también mucho en el manejo ya de los programas. ¿Sí? Si uno dice, no, vamos a subir la saturación o baje la saturación, uy, pero ¿qué es eso? Bien, listo. Vale, muchachos, feliz noche. Bueno, buenas noches, feliz noche, compañeros. Gracias. No, profe, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, compañeros. Un gusto.